de cuidados intensivos cardíacos en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por la invitación a participar en estas conferencias. El tema que vamos a presentar ahora es ECMO cardíaco pediátrico, haciendo foco en la fisiología de ventrículo único. En el cuidado perioperatorio de niños con cardiopatías congénitas críticamente enfermos puede ser necesario el soporte vital. El ECMO cardíaco pediátrico tiene el objetivo de proporcionar soporte cardíaco y respiratorio para sostener pacientes con insuficiencia respiratoria y o cardíacas refractarias al tratamiento convencional. El modo de ECMO habitualmente usado es el ECMO veno-arterial. En el reporte de ELSO, en abril del 2021, se pueden observar que los ECMOs cardíacos neonatales ya alcanzan a 9.561, con un 43% de sobrevida. Los ECMOs cardíacos pediátricos llegan a 13.945, con un 53% de sobrevida. Las indicaciones de ECMO cardíaco pediátrico incluyen la falla cardíaco postoperatoria refractaria al tratamiento convencional, como falla en el destete de la circulación extracorpórea, bajo cardíaco postoperatorio, arritmias e hipertensión pulmonar. También incluyen el shock cardiogénico refractario como miocarditis agudas, cardiomiopatías o disfunción cardíaca en sepsis, el paro cardíaco refractario a reanimación convencional, soporte para procedimientos como cateterismo cardíacos, o puente al trasplante de corazón o pulmón, o incluso de dispositivos de asistencia ventricular. Entonces, las indicaciones cardíacas de ECMO pediátrico incluyen a todos los pacientes que sufran disfunción pulmonario cardiovascular muy grave y que dicha función sea potencialmente reversible y que haya fracasado el tratamiento convencional. El objetivo es sostener el volumen minuto del paciente para permitir la recuperación del miocárdico, mejorar la perfusión sistémica y evitar la falla multiorgánica. Es importante, después de la cirugía cardíaca, descartar el defecto residual postoperatorio. El defecto residual está presente en el 25 al 80% de los pacientes asistidos en ECMO después de la cirugía cardíaca. Entonces, en todos los pacientes postoperatorios de cirugía cardíaca que no pueden destetarse del ECMO, debería descartarse un defecto residual. El ecocardiograma solo detecta el 20%. Por lo tanto, deberíamos profundizar el diagnóstico y la búsqueda de defectos residuales con cateterismo cardíaco para alcanzar el 80% restante. La detección precoz de un defecto residual dentro de los 3 días del soporte de ECMO y la reintervención mejora los resultados. Entonces, las metas del ECMO van a ser mantener una perfusión adecuada para una óptima perfusión tisular y regional, mejorar la producción y aclaramiento de lactato, mejorar el espacio base y una mejor saturación venosa mixta. Vamos a evidenciar esto en el estado neurológico, en la función renal, en la función hepática y en la perfusión periférica. El sitio de canulación ideal es la canulación torácica con tórax abierto, lo que permite un rápido acceso, tener cánulas de mayor tamaño, un mejor drenaje venoso y se puede acceder en forma directa a aurícula derecha y aorta. La canulación periférica puede ser necesaria para una estabilización preoperatoria y podemos acceder a la arteria carótida derecha o a la vena yugular interna derecha. Es importante la descompresión del ventrículo izquierdo. En el postoperatorio nos encontramos con el miocardio tontado o el myocardial staining, lo cual lleva a falla en la apertura de la válvula aórtica. La cánula de ECMO ubicada en arteria aorta o en arteria carótica aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, por lo tanto, se dilata por el regreso en aurícula izquierda de la sangre que provienen de venas bronquiales. Una incompleta descarga del ventrículo izquierdo puede llevar a aumento de la presión de fin de diástole, aumento de la tensión de la pared miocárdica, isquemia miocárdica, disminución de la perfusión coronaria y mayor dificultad para la recuperación miocárdica y edema pulmonar. ¿Cómo podemos manejar
la descompresión del ventrículo izquierdo, a través de una cánula atrial o a través de un foramen oval permeable, ya sea porque lo tiene por la patología misma o realizado en la sala de hemodinamia, o prever una adecuada septectomía en la cirugía de Norwood. Disminuir el flujo del ECMO y evaluar la perfusión de los tejidos. Adecuar el flujo necesario más bajo para una buena perfusión tisular. Mantener bajas dosis de inotrópicos para permitir la apertura de la válvula aórtica. Y esto lo podemos observar en la curva arterial del monitor. Con vasodilatación. Y realizar ecocardiogramos tantas veces como fuera necesario es esencial para evaluar la función ventricular y para evaluar el tamaño de la aurícula izquierda y la apertura de la válvula aórtica. ¿Cuándo iniciamos ECMO? Cuando hayamos fracasado con el máximo tratamiento médico convencional, cuando hayamos descartado los defectos residuales, cuando hay empeoramiento de la entrega de oxígeno, hay aumento del ácido láctico y disminución del ritmo hidrético, antes del paro cardíaco y de la disfunción de órganos. En esta publicación de Critical Care Exploration de noviembre de 2020, podemos ver un reporte de ELSO de los pacientes con falla en el destete de la circulación extracorpórea que requerían ECMO entre el 2000 y el 2016. Se incluyeron 2.322 pacientes y la sobrevida alta fue del 45%. Podemos observar que, en forma estadísticamente significativa, los pacientes que no sobrevivieron tenían menor edad, 15 días versus 59 días, menores de 4 kilos, presentaban síndrome genético, anomalías cardíacas, eran prematuros menores de 36 semanas, presentaban enfermedad respiratoria, neurológica o enfermedad renal. Cuando se analizaron las causas cardíacas para sobrevivir y no sobrevida, se pudo ver que la arritmia, la hipertensión pulmonar y las cardiomiopatías tenían más probabilidad de sobrevida, mientras que los pacientes con falla cardíaca y shock cardiogénico, estadísticamente significativo, presentaban mayor mortalidad. En un análisis multivariado se pudo ver que las variables asociadas a mortalidad eran la edad menor de 26 días, los pacientes que estaban incluidos en score de RACS mayor de 4,6, los que presentaban anomalías no cardíacas, los que presentaban comorbilidades, paro cardiorrespiratorio previo al ECMO, ventilación mecánica previo al ECMO mayor de 24 horas y circulación extracorpórea mayor de 251 minutos. En este otro estudio, realizado entre el 2001 y el 2011, en que evalúa factores asociados con mortalidad en neonatos que requirieron ECMO cardíaco, se incluyeron 4.471 recién nacidos y la sobrevida alta fueron de 41%. Los factores asociados a mortalidad eran los menores de 4 kilos, los que tenían fisiología univentricular, los que requirieron asistencia respiratoria mecánica previa al ECMO mayor de 10 horas, los que requerían flujo mayor de 125 mililitros kilo más allá de las 24 horas de inicio del ECMO, los que persistían con acidosis metabólica, los que tenían disfunción renal con creatininas entre unos 1.5 y 3 y falla de órganos durante el ECMO, y los que requirieron soporte más de 8 días. En esta publicación, en Archivos de Pediatría del año 2019, donde reportamos la experiencia de nuestro grupo en el Hospital Garrahan en Buenos Aires desde el 2006 al 2017, sobre 72 pacientes que llevamos asistidos hasta el momento, teníamos una mediana de edad de 6.5 meses, una mediana de peso de 5.5 kilos. Si analizamos el subgrupo de menores de 30 días, podemos observar que la mediana de edad era de 11 días y la de peso de 3 kilos, el 22% eran univentriculares y el 100% estaban incluidos en un score de RACS mayor de 3. La sobrevida alta hasta ese momento era del 39%. En un análisis bivariado de totalidad de la población de 72 pacientes, vemos que los factores de riesgo para mortalidad con significancia estadística eran requerimientos vasopresores, las complicaciones mecánicas o el peso menor de 5 kilos.
Los recién nacidos con fisiología de ventrículo único son un desafío. Estos casos han ido aumentando en los últimos años. El 65% de los ECMOs cardíacos neonatales son ventrículos únicos en un registro de ELSO entre el 2014 y el 2018, y el 13 al 20% de los neonatos con hipoplasia de corazón izquierdo requerían soporte después de una cirugía de Norwood. En este reporte de pacientes con ventrículo único con requerimientos de shunt subclaviopulmonar, podemos ver que la sobrevida varía según la indicación. Si la indicación es por hipoxemia, ya sea por trombosis del shunt, por hipertensión pulmonar, la sobrevida es del 81%. Si la indicación es por hipotensión, por falla miocárdica, taponamiento o de clara, la sobrevida es del 29%. Existen dos técnicas para la cirugía de Norwood. El Norwood con anastomosis o VT-shunt, donde el problema es el calibre o el tamaño del shunt, lo cual lleva a presión diastólica baja, robo coronario y paro cardiorrespiratorio. Y el Norwood con la modificación de Sano, un conducto BDAP que requiere ventriculotomía y puede provocar falla cardíaca precoz o tardía en la evolución. En este estudio de 255 Norwood, en la que analizaron factores de riesgo para requerimiento de soporte en ECMO, se pudo ver que entre estos factores se encontraban el peso de menores de 2,5 kilos, los prematuros menores de 37 semanas, incluían con un odds ratio de 3 la revisión del shunt. Y cuando comparaban el Norwood con técnica de anastomosis versus técnica de conducto BDAP, se vio que este último tenía un odds ratio de 2 para requerimientos de asistencia en ECMO. En relación al sitio de canulación, la cirugía de Norwood se puede canular en aurícula derecha y la cánula aórtica suele estar muy cercana o en la zona de la reparación. Sobre el lado izquierdo, un Norwood con VT-shunt, sobre el lado derecho, un Norwood con conducto BDAP modificado de shunt. En relación al manejo del Norwood con VT-shunt, en algún momento se postuló la oclusión del shunt para prevenir la sobrecirculación pulmonar y asegurar la circulación periférica. En este estudio se pudo ver que sobre 9 pacientes, en los que fallecieron 4 de los que se vio ocluido la anastomosis. Y en esto se pudo realizar en 2 de ellos autopsias y se pudo observar que había infarto pulmonar, mientras que en los otros 5 que permanecieron abiertos, 4 de ellos pudieron ser dados de alta hospitalaria. Por lo tanto, parece sensato que la estrategia de oclusión o clip en el shunt es inapropiada. Entonces, ¿cómo manejamos el shunt abierto? Tenemos que optimizar el balance QPQS, optimizar el flujo sistémico con milrinona y nitroprusiato, mantener flujos del ECMO alto entre 150 y 200 mililitros kilo minuto, la ventilación estándar para el ECMO, y tal vez se podría tener un shunt restrictivo con un clip para disminuir el calibre del mismo. En este otro estudio de Sherwin podemos ver que en el soporte en ECMO de los pacientes con Norwood, después del 8º o 9º día, la probabilidad de sobrevida ya es muy baja. Acá mismo podemos ver en diferentes años que la sobrevida puede variar entre el 25 o el 40%, lo cual sigue siendo bastante baja. Con respecto al ECMO y la cirugía de Glenn bidireccional en el estadio 2. En este estudio multicéntrico de 103 pacientes, se pudo ver que había un 66% de sobrevida después de la decanulación, pero de ellos el 41% sobrevivían al alta hospitalaria. Incluían factores de riesgo como requerimientos neotrópicos pre-ECMO, fallo cardiopulmonar combinado como indicación para ECMO, y la similar sobrevida al ECMO por paro cardiorrespiratorio versus falla cardiopulmonar. También podemos observar que a medida que transcurren los años, la sobrevida siempre es alrededor del 35-45%. En este gráfico podemos ver también las dificultades en la canulación de la cirugía de Glenn bidireccional, donde se requiere la canulación
del sistema GLEM, conectado a la vena cava superior al circuito pulmonar, y la canulación de aurícula derecha y de la aorta para dar la entrega de sangre oxigenada. Con respecto a la cirugía de Fontan-Creuser y requerimientos de ECMO, puede ser necesaria cuando hay bajo gasto cardíaco refractario al tratamiento convencional, cuando hay disfunción del circuito Fontan-Creuser en presencia de arritmias intratables, paro cardiorrespiratorio, falla respiratoria, para soporte de cateterismo o puente para trasplante o asistencia circulatoria. La canulación es también compleja, dado que se tiene que canular el sistema de GLEM y el tubo extracardíaco que proviene del cava inferior, y el inconveniente puede ser la presión venosa alta, lo que lleva a inadecuada descompresión, porque hay múltiples cánulas venosas, la oclusión de los vasos, lo cual perpetúa el fallo multiorgánico y el sangrado. En este gráfico podemos ver también en el transcurso de los años que la sobrevida de los pacientes en Fontan sigue siendo baja, alrededor del 35%. En este mismo estudio de ECMO para soporte de la cirugía de Fontan, se pudo observar que los pacientes que requirieron asistencia menor de 65 horas tuvieron alta probabilidad de fallecer, dado que presentaban fallo multiorgánico o disfunción del sistema nervioso central. Los pacientes que requirieron asistencia entre 65 horas y 119 horas fueron los que se decalunaron con éxito, mientras que los que requirieron soporte en ECMO más de 119 horas, se pudo ver que eran los que tenían alta mortalidad y probablemente a falla cardíaca irreversible o complicaciones. Entonces, la cirugía de Fontan-Creuser y ECMO podemos ver que es una fisiología compleja, el riesgo de la falla de órganos existe antes y después del ECMO, la sobrevida al egreso hospitalario es baja, alrededor del 35%, la recuperación miocárdica suele ser pobre, las complicaciones se asocian obviamente con aumento de la mortalidad, las lesiones neurológicas están presentes en un 20%, la canulación no es directa y requiere de múltiples cánulas venosas, el aumento de la presión venosa resulta en la progresión de fallo de órganos, la conexión precoz antes de la falla de órganos parece ser esencial para el éxito. En esta placa podemos observar la experiencia de nuestro grupo en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, de los pacientes asistidos durante los inicios en el año 2006 hasta octubre del 2021. Llevamos 149 pacientes con una sobrevida global al alta del 52.4%. Los pacientes biventriculares representan la mayoría, 134, con una sobrevida del 55%. Los pacientes con ventrículo único tienen una sobrevida del 53%. En estadios de ventrículo único, estadio 1, llevamos 6 pacientes con el 50% de sobrevida. En el estadio 2, GLEM bidireccional, el 50% de sobrevida, y en el estadio 3 de Fontan con un 50% de sobrevida. Las hipoplasias de corazón izquierdo tienen un 40% de sobrevida, esto considerando la cirugía en los 3 estadios, y los otros ventrículos únicos tienen una sobrevida global del 67%. Finalmente, tenemos que tener precisión en la selección de los pacientes. Tenemos que lograr la optimización en el tiempo de colocación, un manejo apropiado del ECMO para prevenir las complicaciones. El objetivo es brindar soporte cardíaco y respiratorio luego de una adecuada corrección quirúrgica y apropiados cuidados intensivos perioperatorios, permitiendo la recuperación de la disfunción temporal del miocardio. Muchas gracias.